Bien, seguimos esta charla interesante y didáctica sobre el esquema del negocio de vaca muerta. ¿Cómo funciona este negocio de vaca muerta? Gonzalo, estábamos en que, nos decías, en el primer anillo tenemos entre 16 y 18 empresas. Corregime si es erróneo. Sí, correcto. Después tenemos 20 y pico. Parece que estábamos en esto, ¿no? La diferencia que tienen en el futuro las empresas de capital nacional, las empresas de capital internacional. Y en el segundo anillo suceden situaciones similares, hay empresas multinacionales y hay algunas empresas dentro de las empresas que llamamos del segundo anillo, de servicios especiales, las grandes empresas de servicios que son de capital nacional. Y entiendo que tienen la misma problemática, las cuestiones que tienen que ver con el ingreso de divisas, la generación de beneficios y la repatriación de esos dólares. En una economía que no tiene resuelto el tema de la deuda y que, digamos, hay una fuerte restricción a la compra de divisa, de dólares, en todo caso de euros, para poder volver con ese capital a las casas matrices, la verdad es que complica la economía. Además de otros, ¿no? Pero no quiero interrumpirte y que sigas con la línea que tenés pensada. Tenemos entonces en el segundo anillo entre 20 y 30 compañías. Sí, exacto. Bien. Sí, puede haber, digamos, ahí hay algunas que son grises, ¿no? Pero, digamos, sí, te diría que hay 28 que las tenemos contempladas. Bien. Podemos llegar a 32, incluyendo algunas más nacionales, más pequeñas. Bien. Y abajo, sí, en el tercer anillo, tenemos 800. En el tercer anillo hay que trabajan directo con empresas del segundo y el tercer anillo. Hay unas 800 empresas que son las que desde las cámaras, desde el Centro PYME, la Agencia de Desarrollo de la provincia, por ahí tenemos más identificadas directamente, empresas que están directamente vinculadas al sector hidrocarburos, aunque algunas trabajan en otros sectores también. Si yo tomo esta emergencia que viene desde el inicio de la pandemia, pero que también se venía manifestando ya, como vos bien decías, por falta de normas claras de juego desde noviembre pasado, yo tengo que tomar esta referencia. Por cada una de esas empresas del segundo anillo, abajo en el tercer anillo en promedio, si a mí se me cae una del segundo anillo, va a crujir mucho y con mucho ruido por lo menos un lote de 40 a 45 empresas locales. Sí, sin dudas, aunque la respuesta podría ser más compleja. Yo creo que lo primero que hay que identificar, Ale, es el nivel de actividad. Y para separar los niveles de actividad, lo podemos separar por eslabón de la cadena, pero sin entrar en el downstream, o sea, en el surtidor, dentro de lo que es el upstream, que es la producción de hidrocarburos desde el momento en el que hacemos la exploración, el perfilamiento del pozo hasta que el pozo está terminado, hasta el workover del pozo. Todo es una fase de exploración, perforación y demás. Después está la producción de hidrocarburos, una vez que el pozo ya está terminado, una vez que el pozo está produciendo. Y después está la fase de midstream, que es lo que el transporte hacia la refinación o hacia la planta, digamos, en el caso del gas. Ahora, podemos medir los niveles de actividad con distintos indicadores. Entonces, digamos, la fase de perforación y demás, un buen indicador es la cantidad de fracturas por mes. Bien. La fase de producción es la cantidad de millón de BTU, la cantidad de barriles que se producen. Entonces, lo que ha caído muy fuerte y principalmente es la actividad que tienen todas las empresas que están en la primera etapa que mencioné. La producción ha caído, pero de forma más paulatina. Hemos visto caídas del 20, 30, 40, 50% de la producción. Pero en la primera etapa hemos visto caídas de actividad del 90, 95%.
Entonces, depende dónde está ubicada la empresa, el impacto es distinto. Y me parece que, digamos, lo más grave que hay es la caída de la actividad. Porque si se cayera una empresa y el nivel de actividad continuara, quiere decir que otra empresa tomaría los contratos del anterior. El problema es que frente a caída de la actividad, cuando la empresa cae, primero, o sea, primer punto, cae mal, en general, es público el caso de Devesa. Hay empresas del segundo anillo que deben, digamos, desde diciembre, enero, febrero. Hay empresas, muchas empresas que deben, vendría a ser marzo, abril y mayo. Ya estamos en julio y recuerden que, digamos, en la industria se trabaja casi con un lag de 60 o 90 días desde que prestamos el servicio hasta que se cobra el servicio. Con lo cual estamos hablando de que a quien le deben facturas de mayo, la pyme puso esa plata en febrero o marzo. Sí. Digo, con esto quiero decir, sí, Ale, te respondo, sí. La caída de una empresa del segundo anillo implica la caída, te diría, de más. O sea, no la caída, pero sí el crujir de unas 50, 60 empresas. Y a lo que tenemos que apuntar es a sostener los niveles de actividad, a recuperar los niveles de actividad, porque si no, el entramado de la provincia se va a sentir realmente perjudicado. Las versiones indican que una compañía del segundo anillo le ha comunicado al gobierno nacional que se va del país. Hay una compañía del segundo anillo en Rincón de los Sauces que levantó el campamento, levantó todo lo que tenía en el parque industrial, que es Baker. Todo lo que tenía lo trajo a Neuquén y, bueno, allí está la incertidumbre, ¿no? Esto que vos decís, digamos, hay incertidumbre, no solo en el sector petrolero, la incertidumbre es global, ¿no? Pero son señales, digamos, ¿de qué manera se acomodan o de qué manera establecen estas señales de alerta estas 800 empresas de aquí, de Neuquén, de la región? ¿Cómo se puede prever que una compañía del segundo anillo afecte, pero no tanto? Porque, digamos, los 25.000 empleados del sector petrolero están más que nada ahí, entre esas 800, ¿no? Por ahí, yo creo que los empleados, la cantidad de empleados es muy pareja, te diría casi el 40% debe estar contratado por empresas pymes, el 40% por empresas del segundo anillo, el 20% por empresas del primer anillo. Parece que ahí debe andar la relación, no tenemos el dato exacto. Me parece que son momentos, como te decía en el primer bloque, de ser muy eficiente, de no agrandar estructura, de buscar socios y aliados claves. Si me preguntás a mí, y tal vez una frase fuerte podría decir, a mí me parece que muchas empresas del segundo anillo de las multinacionales van a reducir su nivel de operación en la Argentina, van a tratar de trabajar lo menos posible y no van a traer $1 a la Argentina por los próximos años. Me parece que esto, porque cuando uno le habla a los empresarios, a los emprendedores, me parece que hay que todos tenemos que ser lo más honestos posibles en este sentido. Entonces, y me parece que, digamos, lo otro que te puedo decir es, dentro de las operadoras, yo le venimos recomendando, tanto desde la Cámara en CEIPA, como, digamos, como asesor de CEIPA, como miembro de la Comisión Directiva de la Cámara, con la Comisión Directiva de la Cámara, a los asociados. Y desde la consultora estamos recomendando fortalecer las gestiones comerciales en las operadoras de capital nacional. Parece que la gran duda en las operadoras internacionales es ante reducciones en el CAPEX, o sea, en el capital de inversión que va a haber para este año y probablemente para el año que viene, que ya se ha anunciado, se reducen, es cuáles van a ser las herramientas que tienen el gobierno provincial y el gobierno nacional para que se hagan cumplir los mínimos de inversión estipulados en los contratos. Y cuáles van a ser las cláusulas que se usen desde las empresas para intentar trabajar con el mínimo riesgo
y tratando de exigir por parte de los gobiernos y del sector público, con toda la lógica empresarial que corresponde, las mayores niveles de previsibilidad, sobre todo en las cuestiones de normativa, sobre las cuales después reevaluar los planes de inversión. Me parece que ambas partes tienen argumentos para exigir lo que van a exigir y me parece que ojalá se dé un diálogo franco y transparente en este sentido, porque va a reducir la volatilidad, que es lo que me parece que hoy más nos preocupa. Como te decía, en el segundo anillo me parece que las empresas han reducido niveles de CAPEX, niveles de OPEX a nivel global, no aparecen las condiciones en Argentina para que sea uno de los principales elegidos. Digo, ¿cuál sería la razón por la cual una empresa elige trabajar o invertir más en Argentina que en Estados Unidos, donde en Estados Unidos tiene mayores flexibilidades en varios aspectos? Entonces, digo, me parece que son las empresas de capital nacional sobre las que tenemos que trabajar, somos las empresas de la provincia, del país, las que tienen que asociarse y encontrar las mejores alternativas para mejorar, sostener los niveles de competitividad que hemos demostrado tiene vaca muerta, que podemos seguir mejorando con adopción de tecnología y eso sí, generar a la par de una ley de hidrocarburos, a la par de la sostenibilidad normativa, cuando ojalá se resuelvan las cuestiones de la deuda para hacer un yacimiento atractivo de inversiones para el resto del mundo, como lo era antes de toda esta crisis COVID y de la crisis de las PASO, que fue una crisis política y autogenerada. Vos lo que nos estás diciendo es lo que le están aconsejando a los empresarios y pequeños empresarios locales. Ustedes ven una gran bandera blanca en todo vaca muerta. No, vale. Lo que vemos es una concentración de los niveles de actividad en las operadoras de capital nacional. Bien. O sea, yo creo que vamos a volver, tal vez para fin de año, ojalá para octubre, noviembre, diciembre, a un nivel de actividad de 400 etapas de fractura mes, para sostener los aumentos de demanda. Me parece que ahí hay otra variable importante, que es cómo se va a recuperar la demanda post-COVID y en qué tiempos, cuánto van a durar las cuarentenas. Las cuarentenas se están alargando más de lo que esperábamos, con lo cual la recuperación de la demanda al 80-85% que se preveía para noviembre-diciembre, tal vez se esté tirando un par de meses más, pero vamos a volver a 400 etapas de fractura mes, si no es en los últimos meses de este año, en los primeros del año que viene, lo cual me parece que es suficiente para las empresas nacionales. Ahora, me parece que es necesario el plan gas para que parte de las inversiones que no se van a hacer en petróleo se hagan en gas. Me parece que es importante que terminemos de definir qué vamos a hacer con los oleoductos y los gasoductos para exportar al Pacífico y que ojalá tanto gobierno nacional como gobierno provincial prioricen estas dos actividades estratégicas en lo que es la reactivación de la economía, generar mano de obra, que digamos que los compañeros de la UOCRA tengan trabajo y tengan trabajo en obras estratégicas. Me parece clave esta situación para pasar de generar divisas y no volver a entrar en una pérdida de divisas porque necesitemos ser importadores netos de petróleo principalmente y de gas fuera más allá de las cuestiones estacionales. Bien. Gonzalo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Saludos, Alejandro, saludos a todos y ojalá cada vez que nos juntemos vayamos teniendo mejores novedades en lo sanitario y en lo económico. Ojalá. Abrazo, Gonzalo Chegaray ha pasado por Código Urbano. Nos vamos a la pausa y regresamos.